El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al moderno. Este movimiento cultural comenzó en la ciudad de Florencia, en Italia, en el siglo XIV y se extendió a los demás países de Europa hasta el siglo XVI. El término Renacimiento deriva de la expresión italiana rinascita, que significa renacer o volver a nacer, y se refiere a un movimiento que hace resurgir en el arte y la cultura los valores espirituales de la antigüedad clásica. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo y estaba sustentado en la naturaleza y la búsqueda permanente de la armonía, la proporción y el equilibrio, persiguiendo un ideal de humanidad, inspirado en la época clásica. Tuvo mayor alcance designando los fenómenos socioculturales del periodo histórico, mientras que el humanismo se remitió a las letras, la filosofía y las bellas artes. La cultura renacentista ha perdurado en el tiempo en todas sus manifestaciones, como las artes plásticas, música, literatura y filosofía, mientras que la pintura, la escultura y la arquitectura perseguían las formas proporcionadas, armoniosas y ordenadas. La literatura en el Renacimiento. La literatura no estuvo ajena a las transformaciones de la época. Con la aparición de la imprenta, ayudó a que numerosos textos escritos llegaran al público con más facilidad que antes. Por otro lado, en Italia, numerosos poetas mostraron en sus obras elementos representativos del espíritu del Renacimiento. España tardó más hasta reflejar manifestaciones literarias renacentistas. Más tarde, los literatos del periodo también admiraron a los autores de la antigüedad, poetas olvidados, y comenzaron a imitarlos. Poco después, el Renacimiento desarrolló variedad de géneros y de formas literarias. Los poetas experimentaron la prosa, el verso, temas históricos y de ficción. El género dramático alcanzó una evolución sin precedentes, aunque no tanto en Italia como en Francia, Inglaterra y España. Entre los escritores destacados de la época están, en Italia, Francesco Petrarca, cultivó la poesía lírica. En Inglaterra, William Shakespeare experimentó formas poéticas del petrarquismo y fue el más importante dramaturgo del estilo renacentista inglés. La actividad poética del Renacimiento francés está representada por un grupo de sonetistas denominado Pléyade, por Pierre Ronsard. En España, no podemos dejar de referirnos al Renacimiento, ya que se extiende mucho más allá. Por otro lado, comienza con Garcilaso de la Vega y la muerte de Calderón de la Barca, que coincide con la culminación del Barroco. España en los siglos XVI y XVII. A partir de la conquista de América, España, convertida en el reino más poderoso de Europa, vive un gran momento de esplendor, alcanzando la cumbre cultural, política, económica, militar, pero en el siglo XVII sobreviene la crisis política y económica y comienza a desmoronarse paulatinamente en el gran imperio que se había forjado en la centuria anterior. A lo largo de esos 2 siglos, la sociedad española evoluciona desde las estructuras medievales hasta el momento de la sociedad moderna. Durante el siglo XVI, con el desarrollo del Renacimiento y el siguiente bajo el influjo del Barroco, movimientos que con características bien diferentes, incluso opuestas, la poesía lírica alcanzó un alto grado de maduración, tanto desde el punto de vista del contenido como de la forma. El vínculo privilegiado de esta expresión sin duda fue el soneto. El relato picaresco, género típicamente hispánico. La obra del Nacimiento es la vida de Lazarillo de Tormes y sus profundas adversidades, cuyo autor
recientemente descubierto es Diego Hurtado de Mendoza. El género la novela picaresca interrumpe en el panorama literario de la época en opción a otras formas literarias y se caracteriza por mostrar al pícaro como personaje central y como tema narrativo su historia autobiográfica. En el siglo XVII nace la obra que cambiará el rumbo de la literatura, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor que supone reflejar en su obra angustia y ansiedad del hombre en esa época. Autores que se nombraron en el Renacimiento. Francisco Petrarca nació el 20 de julio de 1304 y falleció el 18 de julio de 1374. Cultivó la poesía lírica. William Shakespeare nació en Inglaterra el 23 de abril de 1564 y falleció el 23 de abril de 1616. Experimentó las formas poéticas derivadas del patriarcalismo y fue el más importante dramaturgo del estilo renacentista inglés. Pierre de Ronsard nació el 11 de septiembre de 1524 y falleció el 27 de diciembre de 1585. Fue el encabezado de la actividad poética del Renacimiento francés. Garcilaso de la Vega nació en Toledo entre 1501 y 1503 y falleció el 8 de septiembre de 1512. Fue un gran autor, variedad de composiciones poéticas, quien logró sintetizar el ideal humano vigente en el Renacimiento, el hombre de letras y armas, el poeta guerrero que sustituyó al caballero medieval. Pedro Calderón de la Barca nació el 17 de enero de 1600 en Madrid, España, y murió el 25 de mayo de 1681. Diego Hurtado de Mendoza nació en 1503 en Granada, España, y falleció el 14 de agosto de 1575. Francisco Quevedo nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, España, y falleció el 8 de septiembre de 1645. Baltasar Gracián nació en Belmonte en 1601 y falleció en Tarazona en 1658. Luis Góngora nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba y falleció el 23 de mayo de 1627. Lope de Vega nació el 25 de noviembre de 1562 en España y falleció el 27 de agosto de 1535. Tirso de Molina nació el 24 de marzo de 1579 y falleció el 20 de febrero de 1648.